Bienvenidos hermanos y amigos a un nuevo video de Escuela Bíblica Dominical. En esta ocasión vamos a desarrollar la lección número 10 titulada Vivir por Fe. Mi nombre es Pedro Ventura y soy superintendente de Escuela Dominical, certificado y acreditado por el Concilio de las Asambleas de Dios. Los Gálatas habían recibido el Evangelio. Sin embargo, Pablo sintió que debía llamarlos insensatos por haber creído en un Evangelio que agregaba requisitos a su fe en Cristo, para demostrar que la justificación viene a través de la fe y no a través del inútil esfuerzo de guardar la ley. Pablo refirió a los nuevos creyentes la historia de Abraham. El patriarca había creído a Dios siglos antes de que él les entregara la ley, y Dios lo consideró justo por su fe. De la misma manera, todos los que creen en Cristo son justificados ante Dios. La lección de hoy ofrece un recordatorio crucial. Los creyentes nunca deben caer en la trampa de confiar, ni siquiera parcialmente, en su propio esfuerzo para la salvación. El bosquejo de la lección es el siguiente. Como primer tema, recibir el Espíritu por la fe. Acápite A, no ser insensatos. Acápite B, bendecidos con Abraham. Como segundo punto, rechazar la confianza en la ley. Acápite A, la ley no justifica. Acápite B, Cristo nos ha redimido. Y como punto número 3, la promesa de Dios se recibe por la fe. Acápite A, la promesa llegó primero. Acápite B, el propósito de la ley. Los objetivos de la lección son los siguientes. Primero, reconocer que somos justificados por la fe, no por nuestras obras de justicia. Segundo objetivo, comprender por qué es importante reconocer que la justificación es por la fe. Y como tercer objetivo, confiar diariamente en el Espíritu Santo para el crecimiento espiritual y la vida santa. Los escritores del Nuevo Testamento citan el Antiguo Testamento centenares de veces. Algunos estudiosos afirman que el Nuevo Testamento alude al Antiguo Testamento más de 2000 veces. Pablo, en Gálatas, cita el Antiguo Testamento más de 12 veces. Un ejemplo prominente en Gálatas 3:11, donde Pablo incluye partes de Habacuc, capítulo 2, verso 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Esta verdad es tan importante para nuestra experiencia como cristianos que también aparece en otros dos pasajes del Nuevo Testamento, Romanos capítulo 1 verso 17 y Hebreos capítulo 10 verso 38. El versículo clave está en Gálatas capítulo 3 versículo 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. ¿Entraría usted en un acuerdo legal si no creyera que la otra parte es digna de confianza? Dios cumple sus promesas. Él prometió bendecir a Abraham y bendecir al mundo a través de él. Debido a que Abraham creyó la promesa, Dios lo contó como justo. Más tarde, Dios dio la ley para ayudar a las personas a entender y reconocer el pecado. Sin embargo, la ley no podía salvar, solo podía mostrar a las personas su necesidad de un Salvador. De inmediato vamos al desarrollo de nuestro primer punto, recibir el Espíritu por la fe. El acápite A, no ser insensatos. Vamos a considerar el libro de Gálatas capítulo 3, de los versos 1 al 5. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora van a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano.
Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Los nuevos creyentes gálatas se estaban alejando de la verdad. Entonces Pablo preguntó: ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Aunque la respuesta ya era clara, los judaizantes, falsos maestros que enseñaban a los cristianos gentiles que debían guardar la ley de Moisés, lo apartaban del evangelio que se les había predicado claramente. Pablo le preguntó a los gálatas cómo habían recibido el Espíritu, guardando la ley o creyendo en el evangelio. Todo cristiano recibe el Espíritu Santo en el momento de su conversión. Además, los cristianos pueden recibir el bautismo en el Espíritu Santo, el don de Dios que sigue la salvación y los empodera para el servicio. El Espíritu Santo entra a la vida de los creyentes con una evidencia y continúa obrando en ellos con más evidencias y señales. Los gálatas habían experimentado el Espíritu de una manera inconfundible. Pablo les recordó que el Espíritu obró en ellos a causa de la fe, no como resultado de observar la ley. Estos confundidos cristianos gálatas no dependían de Cristo para su crecimiento espiritual. Pablo les preguntó: habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora van a acabar en la carne? El esfuerzo propio nunca puede producir crecimiento espiritual. Solo por la fe en Cristo y por medio de la obra del Espíritu Santo puede producirse el crecimiento. Si los gálatas no volvían a la fe en Cristo como la base única de su relación con Dios, todas sus experiencias como cristianos serían en vano, incluso después de lo mucho que Dios había hecho en ellos y por ellos. ¿Qué ha experimentado en su vida que demuestra la obra de Dios en usted? El Espíritu Santo nos ayuda a madurar en nuestra relación con Cristo. ¿De qué manera necesita usted la ayuda del Espíritu Santo hoy? Continuamos con el desarrollo de la capítulo B, bendecidos con Abraham. Para ello vamos a considerar Gálatas capítulo 3, de los versos del 6 al 9. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. En Génesis capítulo 15, verso 5, Dios le dio a Abraham, siendo anciano y sin hijos en ese momento, la increíble promesa de que tendría una descendencia innumerable como las estrellas. Pablo citó Génesis capítulo 15, verso 6, declarando que Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. La promesa de Dios a Abraham de una innumerable descendencia se cumple en parte cuando un ser humano cree el Evangelio, ya sea judío o gentil, independientemente de su origen étnico o nacional. Todos los que creen en Cristo se convierten en hijos de Dios, y también en hijos de Abraham. Y así como Abraham fue justificado delante de Dios antes de que tuviera la ley, los cristianos gentiles, incluidos los gálatas, no fueron justificados delante de Dios por la ley. A Abraham se le dijo que Dios bendecería a toda nación a través de él. A través de la línea familiar de Abraham, Dios enviaría a su Hijo unigénito, Jesús, cuyo sacrificio haría posible la salvación de personas de cada nación. Cada uno sería justificado o se presentaría aprobado delante de Dios cuando él o ella creyera al Señor, al igual que lo hizo su padre espiritual Abraham. Pasarían años entre la promesa de Dios y el nacimiento del hijo de Abraham, Isaac. ¿Cómo se sostiene su fe cuando usted ha esperado una respuesta a la oración durante mucho tiempo? ¿Por qué los cristianos de todas partes deben confiar que Dios continuará bendiciendo al mundo a través de ellos, los hijos de Abraham? A través de Abraham, Dios dispuso el camino para la llegada del Mesías años más tarde.
El papel de Abraham en el plan de Dios estaba arraigado en su fe, porque creyó la promesa de Dios y en la obediencia que resultó de esa fe. Cuando usted lee las promesas en la palabra de Dios, ¿confía que Él las cumplirá en su vida? Esto es clave para que Dios obre no solo en su propia vida, sino también a través de usted para bendecir a otros como lo hizo a través de Abraham. Vamos al desarrollo del punto número 2, rechazar la confianza en la ley. Acápite A, la ley no justifica. Para ello vamos a considerar a Gálatas capítulo 3, de los versos 10 al 12. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Los judaizantes habían corrompido la fe de los cristianos gálatas al insistir en que practicaran la ley mosaica en vez de confiar únicamente en el sacrificio de Cristo para su salvación. Pablo respondió que todo el que confía en la ley está bajo maldición porque no puede hacerlo perfectamente. Lo podemos ver en Gálatas 3:10. Esto podría recordarnos una declaración similar en el libro de Santiago. Cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Santiago capítulo 2, verso 10. Irónicamente, como gentiles, los gálatas no se habían pasado la vida estudiando, aprendiendo y tratando de guardar la ley. Solo después de haber recibido la salvación por medio de la fe, los judaizantes los confundieron y los gálatas comenzaron a seguir sus falsas enseñanzas. Y así fue como se sometieron a la ley por primera vez en su vida. Pablo claramente declaró que la ley no justifica a nadie. Más bien citó al profeta Habacuc del Antiguo Testamento: el justo por la fe vivirá. La ley era impotente para lograr lo que solo se podía obtener por la fe. Nótese el marcado contraste entre la fe y la ley expresado en los versículos 11 y 12. En Cristo, los justos viven por la fe, pero la ley no se basa en la fe, más bien exige que la persona viva de acuerdo con sus mandatos. Ver Levítico 18, verso 5. ¿Por qué cree usted que las personas tienden a centrarse en las buenas obras para estar bien con Dios, incluso cuando saben lo que dice la Biblia acerca de la justificación por la fe? ¿Cómo puede evitar la trampa de confiar en sus propios esfuerzos para estar bien con Dios? Vamos al desarrollo de la cápite B. Cristo nos ha redimido. Para ello vamos a considerar el libro de Gálatas capítulo 3, de los versos 13 al 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Los seres humanos no podemos cumplir la ley a la perfección y por lo tanto merecemos el castigo por infringirla. Esto podría causar angustia hasta que leemos la declaración de Pablo en el verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo es el perfecto Hijo de Dios, inocente de cualquier maldad. Sin embargo, se sometió a una muerte digna de un transgresor de la ley. Quien moría en la cruz era considerado maldito. Esto era una piedra de tropiezo para los judíos y una locura para los griegos. Quien era crucificado se lo consideraba culpable y merecedor de padecer bajo el juicio de Dios. Solo los seguidores de Cristo, judíos y gentiles, podían ver el poder y la sabiduría de Dios en la cruz. Por el sacrificio de Jesús, la bendición prometida a Abraham la hereda toda la persona que pone su fe en Cristo.
Así como Abraham fue considerado justo porque creyó en la promesa de Dios, todos, incluyendo los gentiles convertidos en Galacia, serían justificados por la fe en Cristo. Además de ser justificado en el momento de la salvación, el creyente también recibe el Espíritu Santo que mora en él o en ella. Como se mencionó anteriormente, el Espíritu Santo vive en todos los creyentes y la subsiguiente experiencia del bautismo en el Espíritu Santo reviste al creyente de poder para servir. Como Dios prometió, todas las naciones son bendecidas a través de Abraham. Cuando los testigos de Jesús, quien es descendiente de Abraham, llevan el mensaje al mundo, todos los que reciben el Evangelio son justificados por la fe, tal como lo fue Abraham. El Hijo de Dios se humilló al venir a este mundo y padecer la muerte de un criminal por toda la humanidad. ¿Cómo debería esto afectar nuestra disposición a humillarnos para servirles? ¿Cómo deberíamos responder a quien pregunta, si Él es el Hijo de Dios, ¿por qué fue crucificado? Podríamos preguntarnos qué importancia tiene para nosotros hoy toda esta discusión sobre la ley. Mientras estudiamos Gálatas, debemos mantenernos enfocados en que es imposible que cualquier ser humano sea aceptable ante Dios por las buenas obras que hace. Quien lo intente descubrirá que no es digno. Debemos renunciar a todos nuestros intentos de alcanzar el favor de Dios por nuestro comportamiento. Debemos confiar solo en Cristo como nuestra fuente de salvación. No pierda su vida tratando de ganar la aprobación de Dios, sino disfrútela al recibir lo que Dios tiene para usted en Jesucristo. En este momento desarrollaremos el punto número 3. La promesa de Dios se recibe por la fe. Acápite A. La promesa llegó primero. Para ello vamos a considerar el libro de Gálatas capítulo 3 de los versos 15 al 18. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Los cristianos gálatas llegaron a la fe en Cristo con un antecedente pagano. Sabían poco de Dios. Entonces, ante la falsa enseñanza de los judaizantes, rápidamente creyeron en el error. Para corregir este error, Pablo hizo un repaso de la historia familiar de Abraham para mostrar que la gracia de Dios trae la salvación tanto a los judíos como a los gentiles. Pablo señaló que uno no puede alterar un contrato legal ratificado adecuadamente. De igual manera, Dios estableció su pacto con Abraham 430 años antes de entregar la ley a su pueblo. Su pacto se basó en su promesa de dar a Abraham una descendencia incontable y bendecir al mundo a través de él. Fue mucho después de que Dios estableció este pacto que él dio su ley a su pueblo. La promulgación de la ley no anuló el pacto de Dios, ni anuló su promesa. Las bendiciones de Dios para su pueblo siempre vendrán a través de la fe en su promesa. Jesucristo es el único punto focal de la promesa de Dios a través de Abraham. El pacto de bendecir a todas las naciones señalaba a la simiente de Abraham, que es Cristo. La muerte sacrificial y la resurrección milagrosa de Cristo traen el perdón de pecados y la adopción espiritual a la familia de Dios para los creyentes de todas las naciones de la tierra. Este es el cumplimiento de la promesa de Dios de bendecir al mundo entero a través de Abraham. El pacto de Dios con Abraham tenía como fin bendecir a las personas de todas las naciones. ¿Cómo puede esta realidad afectar la manera en que usted ve a los demás? ¿Cómo puede usted ayudar a los cristianos que han sido víctimas de un evangelio adulterado? En esta ocasión desarrollaremos el acápite B, el propósito de la ley.
Para ello, vamos a considerar a Gálatas capítulo 3 de los versos 19 al 22. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. ¿Luego la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pablo no quería que los Gálatas malentendieran el lugar de la ley en el plan de Dios. Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. La ley reveló el pecado, dio a conocer lo que significa desobedecer y deshonrar a Dios. Al hacerlo, demostró nuestra propensión al pecado y la esclavitud a él. La ley reveló nuestra injusticia delante de Dios. Cuando Dios dio la ley en el monte Sinaí, después del éxodo de Egipto, lo hizo por medio de ángeles y obrando en Moisés como mediador entre él mismo e Israel. Dios dio la ley y su pueblo debía responder con obediencia. En contraste, Dios le dio su promesa directamente a Abraham sin mediador alguno, y Abraham solo necesitó creer a Dios para su cumplimiento. La ley no contradice las promesas de Dios. Sin embargo, debemos reconocer su propósito y por lo tanto su valor. No fue dada para impartir vida, sino para traer conciencia del pecado. La Escritura es clara: todo ser humano ha pecado. Los perdidos están cautivos al pecado, pero todos los que creen en Cristo han sido liberados del poder y del castigo del pecado y son salvos por gracia. Abraham recibió las promesas de Dios por la fe. ¿Cómo se compara la fe suya en las promesas de Dios con la fe de Abraham? Dios dio la ley por una razón, pero no como un medio de salvación. ¿Cuál es el lugar de la ley en nuestra vida hoy? Abraham sería el padre de una gran nación, y el mundo entero sería bendecido a través de él y sus descendientes. La promesa de Dios se activa en todos los que tienen fe en él, como también la tuvo Abraham. Como cristiano, además de ser usted bendecido personalmente, también puede declarar la promesa que vino a través de Abraham para bendecir al mundo entero. ¿Cómo puede Dios usarlo para bendecir a otros? Los Gálatas habían recibido el regalo más importante que jamás se nos ha concedido. Habían sido justificados ante Dios a través de la fe en su Hijo, Jesucristo. Sin embargo, se habían desviado de la fe en Cristo y habían comenzado a poner su fe en su propio esfuerzo de cumplir la ley mosaica. Los cristianos a menudo somos tentados a concentrarnos en nuestros esfuerzos, apartando los ojos de Cristo. ¿Alguna vez se ha enorgullecido de las cosas que hace por Dios? ¿Alguna vez ha sentido la amenaza de que estas cosas reemplacen la confianza en Dios gracias a la obra de Cristo? ¿Cómo puede librarse de tal engaño? Hasta aquí ha sido todo por hoy, amigos de YouTube. Debajo podrás ver nuestra cuenta de Instagram, de Facebook y también nuestro correo electrónico. No te pierdas la próxima clase de escuela dominical para el domingo 10 de mayo titulada Los hijos de la promesa. Recuerda darle like al video, suscríbete y activa las notificaciones para que puedas seguir recibiendo todas las semanas la escuela bíblica dominical. Hasta una próxima entrega, que pases un excelente fin de semana. Bye bye.